¿Le ha sucedido a usted en algún momento en el que dijo o hizo algo que después se arrepintió? En el instante en el que estaba actuando, usted no meditó, no reflexionó, pero después, cuando pasaron las cosas y se dio cuenta de los errores que cometió, usted lamentablemente llegó a darse cuenta de que ese acto le llevó a una torpeza. Pues en la lección de hoy día vamos a ver cómo el Señor Jesucristo les habla a sus discípulos contándoles de que iban a venir ese momento cuando venían los guardias a llevarle preso y que todo el mundo se escandalizaría por lo que estaba por suceder. Y Pedro, con intrepidez, le dice: yo no, Señor, eso no me va a pasar a mí. Vamos a ver de esto un poco en la lección de hoy día, aquí, en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 14, versículos 26 al 31 de Marcos. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. El Señor Jesucristo, junto a sus discípulos, estaba bajando hacia el monte de los olivos después de la última cena. En ese instante el Señor se les acerca y les dice de que ellos se iban a escandalizar porque vendrían a llevarle preso y que ellos huirían por sus vidas. Teniendo temor, en pánico, huirían para evitar ser apresados. En ese momento también les dice el Señor de que Él iba a morir, pero que Él resucitaría y que iba a presentarse junto a ellos allá en Galilea. Pero lamentablemente, en ese instante, sin reflexionar ante lo que el Señor decía, Pedro, en su intrepidez, le dice: Señor, aunque todos se escandalizaren, yo no. Él estaba diciendo: a mí no me va a suceder eso. Yo tengo el control de mis actos y sé lo que voy a hacer. En ese instante Pedro estaba mostrando gran valor, pero la verdad es que estaba actuando sin reflexionar. La intrepidez no solamente es considerado como un acto de valor ante un peligro, pero también es una acción poco reflexiva u osada. En otras palabras, hacer cosas sin medir las consecuencias y solamente por decir de que yo tengo el valor de decir o hacer cosas. En ese instante, lamentablemente, el mismo Señor le regresa a ver de nuevo y le dice: Pedro, de cierto te digo que tú me negarás hoy día 3 veces antes de que el gallo cante. Pero Pedro nuevamente le responde: Señor, aunque vaya a morir, yo iré contigo. Sabemos la historia y el sufrimiento que Pedro tuvo después cuando los acontecimientos sucedieron tal como el Señor lo dijo y él se lamentaba. La intrepidez puede llevarnos a nosotros también a actuar de una manera imprudente. Podemos decir cosas en lugares y en momentos en los que no debíamos haber dicho, o hacemos cosas que después de haberlas hecho nos damos cuenta que hicimos algo que no era correcto. Usted y yo lamentablemente a veces actuamos sin prudencia. La palabra prudencia es medir con cautela, es observar las cosas. A veces necesitamos de una manera sencilla escuchar lo que nos dicen, hacer un análisis propio de lo que está sucediendo, reflexionar profundamente antes de decir o hacer algo. Lamentablemente nosotros somos llevados a actuar a veces sin esa prudencia, y ahí es donde la intrepidez nos hace entrar en problemas. ¿Cuántos de nosotros no hemos registrado escenas vergonzosas por falta de prudencia?
Muchos hemos caído en ese problema. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña a ser prudentes, a analizar las cosas, a mirar y a considerar los hechos antes de actuar o de decir algo. Nos dice que tenemos que ser pacientes. A veces tenemos que ser sencillos al escuchar algo cuando alguien nos dice lo que está sucediendo. A Pedro le estaba diciendo el Señor Jesucristo: yo sé que tú me vas a negar. Y Pedro nuevamente vuelve a decirle: no, Señor, eso no va a suceder. Aún el mismo Señor Jesucristo les dice, como leemos en el capítulo 22 de Lucas, de que Él había orado para que la fe de Pedro no falte, sino que una vez de que se fortalezca después de todo lo que iba a pasar, Él ayuda a sus hermanos a seguir adelante. El Señor les estaba diciendo muchas cosas a Pedro, pero Pedro no reflexionaba. ¿Le ha pasado eso a usted también? La gente le dice cosas y usted niega, no reflexiona, no medita con sencillez, con humildad, y después de que ha dicho o ha hecho algo, se da cuenta y dice: y me lo dijeron y yo lo hice. Cuán necesaria es la prudencia, cuán necesaria es ser sabio, escuchar, meditar, analizar antes de actuar. Pidámosle a Dios sabiduría, que Él nos ayude a ser prudentes, a ser pacientes, a reflexionar antes de actuar, y así evitaremos que nuestra intrepidez nos lleve a hacer torpezas que después nos vamos a lamentar. En el ejemplo de Pedro vemos como un hombre que, avisado por el Señor, no fue capaz de escuchar y reflexionar. Que nosotros aprendamos de ese ejemplo para nuestro bien. Que Dios nos ayude.